Mis hermanos, bendiciones, paz y gracia en el Señor. Continuamos con nuestra serie de Santiago. Hoy nos corresponde Santiago capítulo 1, versículo 12 al 21 y dice nuestro texto: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mis hermanos, he titulado esta enseñanza Cristo, corona de vida para quienes soportan la tentación. El tema a tratar en este tiempo es cómo soportar la tentación para recibir la corona de vida. Trataremos este asunto en 3 puntos. Como primero miraremos de dónde nacen las tentaciones. Extraído del versículo 14 que dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como segundo miraremos cómo vencer las tentaciones. Extraído del versículo 21 que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y como tercero, el premio para los que resisten la tentación. Extraído del versículo 12, recibid la corona de vida. Primer punto, ¿de dónde nacen las tentaciones? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 14. Primero, para empezar, debemos mirar qué es tentación. La palabra que Santiago usa se refiere a prueba, que connota 2 aspectos. Número 1, las pruebas que llegan a la vida, como la enfermedad, el perder el trabajo, la muerte de un ser querido. En el caso de la carta que fue escrita para hermanos que estaban en persecución, habían perdido sus bienes, estaban en la escasez, otros en la enfermedad, en fin. Y número 2, también están las pruebas que pueden llevar al creyente a caer en el pecado, como por ejemplo la pereza, el adulterio, la mentira, en fin. En el caso de los hermanos de aquel entonces de la carta de Santiago, ellos, al no saber manejar la situación por la que estaban pasando, habían caído, como hemos visto, en la murmuración, en la queja, en la ira y bueno, en otros pecados más. Aquí estamos viendo que la palabra tentación en el versículo 12 se refiere a pruebas, tanto las que llegan a nuestra vida y aquellas a las que el creyente puede verse tentado a caer en el pecado. Mis hermanos, ya que en tiempos de pruebas o en momentos de caer, solemos actuar como nuestros padres, Adán y Eva, que cuando pecaron, la mujer culpó a la serpiente y el hombre culpó a Dios. Solemos culpar a alguien, bien sea Satanás, bien sea nuestro cónyuge, y sin darnos cuenta se llega a culpar a Dios porque nos cuesta hacernos responsables de nuestros actos. En los tiempos de la carta, aquellos hermanos llegaron a culpar a Dios por lo que estaba pasando
Y para justificar su mala actitud, estaban buscando un culpable y en este caso para ellos era el Señor. Tal vez ellos dirían, es que si Dios no me hubiese permitido esta persecución, yo no estaría enojado, no estaría acongojado, no estaría quejándome. Es como aquella persona que empieza a discutir, llegando al punto de insultar y antes culpa al otro diciendo, eso es porque usted me hace poner así. Y si usted no fuera así, yo no estaría de mal genio. Y esto pues es manipulación, como sabemos. Mis hermanos, el ser humano es tan pecaminoso que cree manipular a Dios como hace con los hombres. Mas aquí Santiago hace un pare de inmediato en aquellos que estaban actuando de dicha manera en el versículo 13, diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto es una muestra que la misma palabra para aquellos es la misma palabra para nosotros. Pues aunque han pasado cientos y cientos de generaciones, nada ha cambiado. El hombre quiere seguir culpando a Dios por lo que pasa. A causa de ello, Santiago nos muestra la diferencia, la enorme diferencia entre Dios y el hombre, aunque de una manera breve pero poderosa, mostrándonos que con pocas palabras se puede decir mucho a decir mucho y no decir nada. De manera increíble nos está diciendo por qué las tentaciones no provienen de Dios. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es la razón por la cual Él no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Más en el versículo 14 nos muestra que es el hombre quien es tentado al decir, sino que cada uno es tentado. Pregunta, ¿pero por qué el hombre es tentado y Dios no? El versículo 14 nos da la respuesta al decir, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto de que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, esto es, de sus propios deseos, de sus propias pasiones. Y si es de sus propias pasiones, quiere decir que las tentaciones provienen del hombre, porque como dijo Pablo en Romanos, el mal mora en mí. Podríamos decir que el que tienta es Satanás. Es verdad que Satanás es tentador, pero Santiago señala la raíz de nuestro problema y es el corazón del hombre. Cabe aclarar que las pruebas, mis hermanos, que Dios nos permite, como la pérdida de un ser querido, las crisis financieras, la persecución de la iglesia, no son para hacernos pecar, sino todo lo contrario, para fortalecer nuestra fe. Pues así ha dicho en el versículo 2, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Ahora, más las tentaciones que vienen de nuestros deseos y las que vienen de Satanás, esas sí son para pecar. Ya que si en tu naturaleza pecaminosa no existiera deseo por el pecado, pues en vano Satanás tentaría. Pondré un ejemplo. Imagina el plato de comida que no te gusta, que no soportas, y estás en un restaurante y el mesero te ofrece aquel plato e inmediatamente tú dices que no, ya que aquel plato que te ofrece no es lo que deseas, no te gusta, no lo pasas. En ese caso, el trabajo de aquel mesero pues fue innecesario. Así también, si el pecado no estuviese en nosotros, pues en vano Satanás nos tentaría. Pero a causa de la maldad del hombre, pues el hombre responde a las ofertas de Satanás,
Por eso, por eso aquí es donde Santiago nos señala como autores responsables de la tentación, porque respondemos a las tentaciones de Satanás, porque deseos pecaminosos están dentro de nosotros. Pero a diferencia del hombre, Dios no puede ser tentado por el mal, porque, como vuelvo y digo, a diferencia del hombre, el mal no está en Dios, no existe. Por eso Él no peca, no se siente tentado, porque su naturaleza es santa. Y no solo del hombre, mis hermanos, nace la tentación. Esa tentación del hombre busca crecer como el embarazo de una mujer, busca gestarse. Por eso dice el texto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ese atraído quiere decir que es arrastrado a la seducción. Pero el término de seducción aquí de este texto en el griego se refiere a ser atraído a un cebo, al engaño, a la trampa. Y daré un ejemplo como el cebo puesto en el anzuelo para atraer al pez que al morder dicho anzuelo queda atrapado para morir. Un ejemplo, un hombre que en su trabajo hay una mujer que él al verla en su corazón empieza a despertar su concupiscencia, sus deseos, sus pasiones de lujuria por aquella mujer. Y es ahí donde la tentación ha empezado a gestarse, porque no solo siente deseos por ella, además se siente atraído, arrastrado como el imán al metal para juntarse. Porque mis hermanos, Santiago no solo nos dice que es atraído, también nos dice que es seducido, seducido a morder ese anzuelo, a caer en la trampa. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que los deseos de aquel hombre por aquella mujer ya es un pecado que va empezando a dar a luz. Es decir, sus deseos por aquella mujer empiezan a hacerse manifiestos, donde él empieza a mostrar, manifestar mucha cortesía y amabilidad, despertándole emociones a aquella mujer, haciéndola reír, molestándola, pero todo no termina ahí. Dice la palabra, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Bueno, aquel adulterio que ha empezado con ese acercamiento, poco a poco, con sonrisas y coqueteos, llega al punto de consumarse entre las sábanas y es ahí donde dice Dios que ha dado a luz la muerte. Eso de dar a luz es que se ha manifestado la desgracia. Ha quedado expuesta la desgracia, la tragedia, porque todo es muerte. Llega la separación de su esposa, de sus hijos. Aquel hombre cae en un detrimento espiritual. Esto que Santiago muestra es el mismo modo operandi en todos los pecados. Es aquí donde la escritura nos enseña de dónde proceden, de dónde nacen las tentaciones. Y sí, mis hermanos, es del hombre. Y por eso Santiago, al haber dado esta explicación, les dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Quiere decir que ellos estaban equivocados, estaban en un error, en un engaño que es contrario al carácter de Dios al decir que Dios los estaba tentando. Pero noten que a pesar del error en el que estaban los hermanos, Santiago aún así, se refiere a ellos con mucho amor al decirles hermanos míos. Aunque la carta parece tener un tinte de exhortación con fuerza, al punto que parece un mensaje duro para la iglesia, Santiago no deja nunca de lado el amor. De hecho, al esforzarse, al enseñarles a ellos con paciencia de dónde proceden las tentaciones, está mostrando gran amor, que una vez les da más razones para sacarlos de ese error en el versículo 17 al decirles,
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra dádiva quiere decir que lo que se da de manera buena. Y don quiere decir regalo. Pero noten que no solo dice dádiva, sino toda buena dádiva. Tampoco dice todo don, sino todo don perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo bueno, si hay algo perfecto, no es algo que proviene de la tierra o de la humanidad, ya que como hemos visto, ¿qué es lo que procede del hombre? La escritura señala que lo puro y lo perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Por ello Dios no tienta a nadie, ya que lo que procede de Él, lo que Él da, lo da acorde a su naturaleza perfecta. Porque si algo es perfecto, no se le puede quitar, no se le puede añadir ni cambiar nada, porque si algo que decía ser perfecto se le quita o se le aumenta, es porque no era perfecto, ya que una expresión de imperfección es la maldad. Mas en Dios no hay maldad, porque vuelvo y digo, es perfecto. Por eso dice el texto, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación, no hay cambios. Versículo 17. Esto quiere decir que no hay cambios en Dios, que si Dios te ama, eso nunca va a cambiar. No hay nada más cambiante que una sombra. Cuando te mueves, tu sombra se mueve. Y a dirección del sol, ella cambia. Si estás quieto y el sol se esconde, tu sombra empieza a disminuir. Pero en el sol, mis hermanos, no hay sombra. Y el texto dice que Dios es el Padre de las luces, porque Él es la luz del mundo. Mucho menos en Él habrá sombra de variación. Él es inmutable, no cambia. Nosotros cambiamos a causa del pecado. Un día estás alentado, al otro día estás enfermo. Hoy estás joven, después estarás viejo. Hoy decimos una cosa, después decimos otra. Pero Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por ello Dios no tienta y nunca tentará a nadie, porque su perfección está en su naturaleza santa, que no cambia. Mi hermano, solo faltaba que Santiago nos preguntara, ¿les queda claro por qué las tentaciones no vienen de Dios, sino del hombre? Habiendo mirado este primer punto, pasemos a mirar el segundo punto. ¿Cómo vencer las tentaciones? Dice el texto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es lo bueno de la escritura, que no solo nos plantea el problema, sino que también nos da la solución. No nos deja a la deriva ni a despensas nuestras. No solo nos muestra el problema por el cual somos tentados, sino también nos brinda el apoyo, nos brinda la solución para soportar las tentaciones. Pero antes de Santiago darnos la solución, primeramente nos muestra que este antídoto no es para todos, porque no todos pueden vencer la tentación. Por ello en el versículo 18 nos dice, ¿quiénes pueden vencer la tentación? Leo el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad y para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando se refiere a nacer, bueno, se refiere al nuevo nacimiento. Esto es, cuando la persona ha creído en Cristo y le sigue. Esto era algo que el hombre no podía hacer ya que estaba muerto. Estaba en una condición en la que no deseaba las cosas de Dios. Por tanto, necesitaba nacer de nuevo para vivir para Dios. Así como tú no eres el causante de haber nacido en este mundo.
Así también el hombre por sí mismo no puede nacer de nuevo, ya que el texto es claro al decir, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Solo Dios genera en nosotros ese nuevo nacimiento, y el medio que Dios usa para que alguien pueda nacer de nuevo es la sola palabra, la palabra de Él. Si dice el texto, así lo dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Solo hay una manera en la que Él salva, y no es por medio de eventos o mensajes motivacionales, porque eso, mis hermanos, solo entretiene, pero no salva, porque el único medio por el cual Dios salva es por medio de su palabra, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso en la iglesia lo que se debe predicar es la sola escritura, porque cuando el hombre se expone a la ley de Dios actúa con poder mediante el Espíritu de gracia, trayendo convicción de pecado, llevándolo en un arrepentimiento a Cristo para ser salvo de la ira de Dios, para que así tal hombre pueda nacer de nuevo. Pero esto solo ocurre cuando se expone la palabra. Esto nos muestra, queridos hermanos, que solo aquellos quienes han nacido por la palabra pueden resistir las pruebas, pues aquellos que han nacido de nuevo, dice el texto, que ellos vienen a ser primicias de sus criaturas, esto es, fruto que le pertenecen, que venimos a ser frutos que le pertenecemos. Es decir, que venimos a ser sus hijos por cuanto hemos nacido de Él, una creación de Él. Por eso alguien que es nacido de Dios sí puede vencer las tentaciones. Porque si antes no podía, ahora al ser hijo de Dios, Dios lo ha dotado, ha puesto su naturaleza en ellos para que puedan huir de la tentación, vencer la tentación, resistir la tentación. Entonces, aquel que ha nacido conforme a la palabra de verdad, deberá vivir conforme a la verdad. Y es aquí donde Santiago parece recordar la parábola del sembrador, la cual había contado su hermano Jesús, nuestro Salvador, al decir en el versículo 20, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esto quiere decir que para que tú nacieras de nuevo, Dios plantó, esto es, que sembró, que injertó dentro de ti la palabra de verdad. Y por eso el creyente puede vencer la tentación. Qué gran obra el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora, habiéndonos mostrado Santiago quiénes son los que pueden vencer la tentación, nos plantea un tipo de situaciones para no caer en ellas. Por ejemplo, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí Santiago nos muestra unas pautas a hacer para manejar la ira. Por ejemplo, cuando hay un malentendido, de inmediato solemos envalentonarnos a hacer un reclamo, elevando el tono. Pero Santiago nos muestra que lo primero a hacer es escuchar al decir, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, para no sacar conclusiones aceleradas. Y lo mejor es escuchando al otro para tener en claro qué fue lo que pasó. Seguido a esto dice el texto, tardo para hablar. Recordemos que esto de tardo se refiere a ser lento. Esto quiere decir no hablar apresuradamente, para no ser imprudente, pensando bien lo que vamos a decir. Esto muestra una actitud de paciencia y de calma, de aquella que venimos hablando unos domingos pasados. Una calma que a la hora de expresar, puede expresar bien lo que hablamos, trayendo paz. Y puede que mi hermano, al escuchar primeramente al otro,
aquella ira ya haya menguado. Y lo único que hay que decir, probablemente y con vergüenza, perdóneme, qué pena, lo siento, muchas gracias por darme claridad en el asunto, discúlpeme, en fin. Por eso, mis amados hermanos, dice el texto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y cómo somos lentos para no airarnos, mi hermano? Cuando primero escuchamos, como lo mostró Santiago, y después hablamos, ahí, de esa manera, estamos siendo pacientes para no airarnos. ¿Y por qué, mis hermanos, debemos de tratar de no airarnos? Versículo 20 nos lo dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira, mi hermano, es pecaminosa. Cuando un hombre actúa con ira, actúa siempre con injusticia. ¿Cuántas personas no han cometido locuras al dejarse gobernar por la ira? ¿Cuántos de nosotros por el enojo hemos herido con malas palabras a los que queremos? ¿Y por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque la ira de Dios es santa, es justa, es perfecta, la de nosotros pecaminosa. Por eso no debemos airarnos. Tendemos a pensar que la ira es solo cuando alguien grita o reacciona con golpes o solo pone mala cara. La ira también es cuando alguien guarda resentimiento, cuando no ve cosas que no le gustan, pero él no procura llevarlas al diálogo y deja que poco a poco se vayan acumulando en el corazón, al punto más adelante de llegar a estallar como una olla pitadora. Los hermanos de aquel entonces, debido a la prueba de la persecución, no estaban no estaban soportando la prueba con una actitud de santidad. Su actitud era de inconformismo, expresándolo con ira, expresando esa ira de muchas maneras, inclusive con celos y contención. Capítulo 3:16, el autor les dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. También tenían rabia de la envidia, donde Santiago dice, ardéis de envidia, porque hay personas que les da mal genio cuando al otro le va bien. Expresiones de mal humor es también la murmuración entre hermanos, disculpen, la murmuración entre hermanos, que Santiago en el capítulo 4, versículo 11 les dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y no olvidemos que algunos de ellos también estaban enojados con Dios, al decir que Dios los estaba tentando. Estas eran las ovejitas que pastoreaba Santiago. Nada fácil la tenía Santiago. Pero noten que Santiago, antes de dar esta exhortación, se dirige a ellos con amor, mis amados hermanos, porque sin importar la situación en la que se encuentre la iglesia, eso es lo que debemos siempre procurar entre hermanos, el amor. Pero viene una pregunta. ¿Cómo vencer las tentaciones? Versículo 12. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, escuchen esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago nos quiere mostrar 3 medios de gracia para vencer las pruebas. Y nos ha mostrado lo siguiente: la oración, la palabra y la unidad entre hermanos. Ya nos mostró el primer medio de gracia, el cual es la oración, al decir, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, ya que no se pide si no se ora. Y a medida que va avanzando la carta, Santiago, de manera constante hasta el final, nos anima a procurar esa unidad, esa relación entre hermanos. Y ahora nos va a hablar de algo importante para resistir la prueba: la palabra de Dios. Pero saben, hermanos, nos cuesta creer que la escritura sea suficiente para transformar nuestras vidas. Porque queremos algo novedoso, algo diferente,
hallar un secreto donde no hay secreto, cuando la solución a nuestras vidas está a la mano, la Biblia, la palabra de Dios. Se llega a decir que lo importante no es mirar la palabra, sino vivirla, pero no se puede vivir la palabra estando lejos de la palabra. Es verdad que podemos saber mucho de la escritura, pero si no oramos y no estamos estudiando de ella constantemente, no la vamos a poder vivir. Cuando un hermano dice que lo importante no es estudiar la palabra sino vivirla, es porque probablemente aquel hermano se justifica en aquellas palabras para no mirar las escrituras. Cuando Dios nos está dando a entender que las mismas palabras que nos dio vida es las mismas que nos van a ayudar a vivir la vida cristiana, porque la misma palabra nos dice que debemos orar para no caer en tentación y ella misma nos da sabiduría para saber actuar en los momentos de tentación. Si has nacido por la palabra, vive por la palabra, porque la palabra es la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Pues dijo el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si atesoramos la palabra, seremos guardados de pecar. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Respuesta, con guardar tu palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que atesora la palabra vivirá en santidad. En Proverbios 5:6 dice, Dios habla como un padre a sus hijos al decir, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámalas y te conservarán. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que escuchan los consejos del Padre serán preservados. Nos cuesta creer que la palabra, que la escritura es suficiente para transformar el corazón del hombre. Pero Santiago sabe que las palabras de su hermano Jesús transforman vidas, dan fuerzas a sus hijos para resistir las pruebas, porque ellas son pan de vida, agua de vida, son vida. La palabra no es estática, ella es activa, que genera transformación en aquel que atiende a ellas. Pero para acercarnos a la escritura, hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y la segunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para poder escuchar la palabra, Santiago dice que debemos desechar lo que debemos desechar, y esto se refiere a alejarnos, despojarnos, separarnos de toda inmundicia, esto es, de suciedad, de todo pecado impuro. Pero también la palabra dice que hay que desechar toda abundancia de malicia, a toda posesión excesiva de maldad, todo lo que sea pecado, alejarse de ello. Lo que Santiago expresa en pocas palabras es que debemos dejar todo aquello que esté estorbando nuestro tiempo para escuchar la escritura, escuchar y ver la palabra. Y número 2, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto de recibir con mansedumbre quiere decir recibir la palabra con disposición. Y para tener disposición, tiene sentido que primero nos haya dicho que debemos alejarnos de todo aquello que nos impide o no nos permite tener disposición al mirar la escritura, a recibir el consejo de Dios. Como dijo Leonard Ravenhill, no solo debemos orar para vivir en santidad, sino también vivir en santidad para orar. Y añado yo a esa idea que no solo debemos orar y leer la escritura para vivir en santidad, sino que también debemos vivir en santidad
para orar y leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Hermano, ¿qué crees que esté estorbando en tu corazón para estar atento a la voz de Dios? O hay un hermanito por ahí que mientras está escuchando esto, tal vez estás pensando en el almuerzo, qué vas a preparar, mientras Dios te quiere decir que tengas disposición para escuchar su palabra, pues solo así puedes salvar tu alma, como lo ha expresado el texto. ¿Salvarla de qué? De lo que el texto ha venido hablando, de la tentación. Pues solo la palabra nos ayudará a resistir las pruebas. Tercer punto, el premio para los que resisten la tentación. Recibirán la corona de vida. Los deportistas para ganar deben resistir, perseverar, soportar, darlo todo, bien sea en la cancha, el atletismo, en el ciclismo, en el deporte que sea, mientras se compiten con el propósito de llegar a la meta, de ganar, de recibir el triunfo, obtener la victoria, subir al podio, elevar la copa de campeón. Pero el versículo 12 de mi texto dice que la dicha de un cristiano que soporta la tentación no se compara a los triunfos de este mundo, pues este triunfo trasciende, pues bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esto de bienaventurado se refiere en el griego a supremamente afortunado. También es salir bien librado. ¿Librado de qué? De la tentación. Y por eso supremamente afortunado, porque recibirá el gran premio, la corona de vida. Pero Santiago nos muestra en las siguientes líneas que no va a ser fácil, porque para salir bien librado debe soportar. Al decir bienaventurado el varón que soporta la tentación, esto de soportar en el griego es que persevera, que resiste, que se sostiene, que permanece, que tiene entereza. Esto es, que se fortalece, se mantiene firme, que tiene energías para resistir la tentación. Vemos que el término soportar en el texto nos habla de una lucha fuerte contra la tentación. Pero si sabemos que todo deportista tiene una motivación para competir, ¿cuál es entonces la motivación de un creyente para resistir las pruebas? Ya que desafortunadamente parece ser que muchos creyentes no tienen motivación para soportar la prueba. Se han vuelto endebles, fáciles de vencer. He visto familias que estaban en la iglesia, cantaban, alababan al Señor, pero apenas vino la dificultad económica, ya no están. Un día cualquiera te los encuentras con más dificultades que antes, porque cuando el creyente se aleja de Dios, eso es lo que sucede, porque no había una motivación para soportar la prueba. Hoy en día parece no haber miedo, temor de perder el tiempo, la constancia repetitiva de pasar un video tras otro, ver un comentario tras otro por las redes sociales. Ya se ve como una normalidad y no como una tentación, un pecado con el que hay que luchar, con el que hay que pelear, con el que hay que resistir, porque no hay motivación. En este versículo 12, Santiago nos muestra la motivación de aquel varón que resiste la tentación al decir, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí el texto nos responde al decirnos que la motivación de aquellos por la cual resisten la tentación es porque aman a Dios. Esto nos dice la razón al desaliento, al desánimo para resistir la prueba, la ligereza de ir detrás de la tentación. Es solo por falta de amor al Señor. Cuando el amor a Dios disminuye en un creyente, disminuye la fuerza, la resistencia, la entereza para soportar las pruebas. Esto es algo triste, el saber
que el hecho de que no se tenga la paciencia para actuar con madurez en medio de las pruebas que vienen contra nuestra vida no es por la pereza, la falta de compromiso hacia lo santo, no es por estar en la entretención para evadir la realidad de algo que te está sucediendo porque no lo quieres enfrentar. No se debe a que el trabajo te ocupó mucho, no fue porque hay situaciones que te desaniman y que por eso ya no oras, no se lee la palabra. La respuesta es solo una: no hay motivación, no está lo que se necesita, amor por Dios. Me pregunto si antes también fuiste así o eras diferente, tenías una mirada diferente, tus ojos brillaban diferentes por deseo de Dios, donde no tenías tal vez mucho conocimiento, pero amabas a Dios, no importaba la situación difícil en la que estuvieses, te levantabas a orar, abría la escritura, deseando leer de ella una página más. ¿Y todo por qué? Porque amabas a Dios y entonces eras fuerte en las pruebas, vigoroso para soportarlas. ¿Cuándo fue que tu corazón se volvió tan débil para resistir? Sí, cuando tu corazón empezó a carecer de amor por Dios al punto que no te diste cuenta. Pero recuerda que solo aquellos que resisten la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, solo a los que le aman, pues Él ha dicho: yo amo a los que me aman y a los que temprano me buscan me hallarán. ¿Y cómo se sabe que alguien le ama? El texto lo ha dicho: cuando le buscan. Aquellos, mis hermanos, aquellos serán los que recibirán la corona de vida. Los deportistas, al ganar, reciben los premios por personas importantes, dirigentes importantes. Pero el creyente recibirá algo más grandioso: la corona de vida entregada por el Padre de los cielos. Pero eso es a los que le aman. Cuando se habla de corona de vida, no es solo decir que tendrás vida eterna, sino que recibirás al Rey de la vida eterna, porque Cristo será tu corona, porque reinarás junto con Él en la eternidad. Esto es lo que Dios ha prometido grandiosamente a los que le aman. Esta es la motivación que, si no la estás teniendo, la debes volver a tener. Y si tal vez nunca la has tenido, la puedes tener. Así era como estaban los hermanos de aquel entonces. Así es como están algunos hermanos ahora, y así es como probablemente estés tú. Pero Dios, quien es bueno, trajo un mensaje de esperanza para los hermanos de aquel entonces, para los hermanos de ahora y para ti, animándote a que le ames, para que disfrutes de la gran fortuna de no solo salir bien librado de las tentaciones, sino también de recibir del Padre la corona de vida. Porque Santiago nos muestra que siempre van a haber pruebas y tentaciones. En el capítulo 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mostrando así que debemos resistir la tentación hasta el día que Él venga. Y ese día nuestros cuerpos experimentarán la plenitud gloriosa de la eternidad, donde cada partícula de nuestro cuerpo serán limpias de la presencia del pecado. No habrán pruebas por resistir, nada por lamentar. No te volverás a arrodillar pidiendo perdón al Señor, porque no habrá nada que hagas que tu amor por el Señor mengüe. Gracias al premio por haber resistido la tentación, Cristo, tu corona de vida. Mi hermano, yo sé que este texto no trata de decir que si no amas al Señor, entonces perderás la salvación y no tendrás vida eterna. No, desde luego no. Y yo sé que que tu amor tal vez no es tan grande, pero sé que en el fondo le amas y amas al Señor, y lo que desea es buscarle. Lo que este texto quiere enseñarnos, mis hermanos, es que si amamos al Señor, aunque somos salvos, aunque somos redimidos por gracia, y Él ha empezado una obra en nosotros y perfeccionándola hasta el día que Él venga,
Aún así, mi hermano, nosotros debemos luchar fuertemente contra la tentación, como si estuviera en nuestras fuerzas, aunque no lo está. Como si estuviera en nuestras manos, aunque no lo está. Sabemos que todas las fuerzas provienen de Dios, pero debemos amar al Señor. ¿Y cómo le amamos, mis amados hermanos? Acercándonos a Él, porque el amor por Dios no brota de nosotros mismos, solo cuando nos acercamos a la fuente de amor, que es Cristo. Al estar en Él, que Él es amor, nuestro amor por Él va a crecer aún más y vamos a tener una motivación más fuerte, más grande para vencer la tentación. Por tanto, vive como un hijo de Dios, como un nacido de nuevo, orando y mirando la palabra, cultivando tu amor por Él, resistiendo la tentación, anhelando la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mi hermano, bendiciones, paz y gracia en el Señor.